Joyas, joyas, joyas. Bienvenidos a Cuerpo Sonoro. La Esmeralda presenta Espacio Manifiesta. Egresades 2024. Los brotes de la semilla. Parte 1. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El día de hoy nos encontramos con algunos de la generación de egresades 2020-2024 y debo confesar que me emociona mucho esta conversación porque es mi generación de egresados. Primero que nada, me gustaría nombrarles. Ellos son Brenda Obregón, Rebeca Ramírez, Rosy House, Matías Ochoa y Lisette Santiago. Miren nomás, pura joyita, qué belleza. Y bueno, me gustaría que se presentaran. Además de que, bueno, su servidora Mont Casmar y Sofía Cervantes. Hola, yo soy Brenda Obregón, trabajo como asistente en el espacio de exhibición Taller 36, un espacio alfarero, y desarrollo un proyecto en Jóvenes Creadores, en la categoría de foto. Hola, soy Rebeca Ramírez, soy artista visual. Mi práctica gira en torno a la cerámica, la joyería, el jardín y el dibujo expandido. Hola, me llamo Matías Ochoa Andonegui y en este momento mi práctica artística se basa en cerámica principalmente y fotografía. Hola, me llamo Rosy House y soy artista visual que trabaja principalmente con los medios plásticos en tridimensión y con el cuerpo. También trabajo ahorita como maestra adjunta por parte del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en La Esmeralda. Hola, soy Lisette Santiago, soy artista visual, egresé hace un año, en el 2024. Y ahora trabajo en mi producción, hago instalación y me experimento con materiales y mi producción se basa como en la literatura de los 60, en ciencia ficción y pues ya como que genero imaginarios a partir de eso y experimento con muchos materiales, muchísimos medios. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta mesa redonda que tiene como propósito platicar sobre cuestiones que nos conciernen a todos les que egresamos de una licenciatura de artes. Sin más, quisiéramos iniciar con la primera pregunta. ¿Podemos hablar de una generación en términos homogéneos? Porque evidentemente hay experiencias que quedan fuera de estos relatos. Entonces, ¿ustedes creen que es prudente generalizar las obras y artistas que surgieron en una sola generación? Creo que nunca es posible homogeneizar generaciones de ningún tipo porque aunque todos atravesamos ciertos contextos entrando a la ESME, en realidad todos venimos de lugares distintos. Nuestra llegada a la escuela siempre parte desde un punto que creo que no es correcto como intentar comparar. También cuando salimos, al final del día no estamos haciendo proyectos que vayan hacia los mismos lugares, que tengan los mismos catalizadores. Simplemente algunas veces intentan hacer generalizaciones por 10 años, imaginemos una generación de cada 10 años. Inclusive dentro de las generalizaciones sociales de decir esto es generación Z, esto es generación alfa, de todas maneras hay una diversidad enorme. Todo es contextual, todo es completamente a partir de dónde viene esa misma persona, entonces tampoco creo que se pueda. Me parece que hablar en términos de generación funciona más como una herramienta narrativa para contextualizar periodos y hacer como discursos, ya sea curatoriales o históricos. O inclusive para la historia del arte. Sí, exacto. O sea, creo que las generaciones más bien se marcan como por las prácticas o los artistas que quedan como en ciertos cánones y eso es como lo que acaba marcándose como una generación, pero pues eso no es lo que está pasando como realmente en el momento en el que se produjo esa generación, por así decirlo. También creo que podríamos hablar de ciertos eventos. Ajá, un poco, como creo que todos fuimos de alguna forma afectados por cosas como, no sé, la pandemia. Creo que es de las cosas que no podemos evitar discutir cuando hablamos sobre nuestra generación y todo el proceso de adaptación a la escuela. Esta llegada después de un aislamiento medio extraño que yo creo que afectó mucho la forma de relacionarnos tanto con la escuela misma como entre nosotros, ¿no? Creo que hay ciertas cosas que pueden notarse mucho como temas recurrentes en la generación que tienen algún origen, puede ser en la pandemia, como
la El aislamiento, maybe. Ajá, o la tocar ansiedad, pasto, como- querer tocar pasto. Sí, creo que hay cosas que nos marcaron a todos de una forma similar, aunque claro que los procesamientos de todos fueron distintos e incluso la forma de abordarlos en una práctica artística también es algo completamente individual. También me parecería importante recalcar que si queremos homogeneizar como un grupo de personas, es más bien como hacia las prácticas específicas que hacen, ya sea a través de la técnica o a través de los temas que abordan. Y ahí es donde sí se puede como llegar a ver la diversidad dentro de un tema que sí tiene un lazo común, que tienen venas comunes, pero si no, se da algunas veces solo esta cosa de, ay, tienes esta edad. Sí, como un poco arbitrario, ¿no? Como Exacto. cortes arbitrarios. Exacto. De hecho, hasta me gustaría que la historia del arte cambiara, que fuera más formato de cómo estas personas estaban pensando de esta forma. Sí puede ser en este tiempo o en tiempos distintos, pero tenían estos como temas en similar, ¿no? ¿Ustedes desde dónde creen que hablamos cuando analizamos nuestra generación? ¿Cómo creen que podríamos empezar como la conversación desde por qué creen que ustedes están ahorita acá? Creo que lo que se puede aceptar como algo que nos une es que todavía somos, no es que seamos artistas bebés de que no sabemos nada. A lo que voy es, acabamos de entrar al mundo afuera de estar en la experimentación de la escuela. Ya son como 2 años para nuestra generación más o menos. No, un año, ¿no? Como un año. Un año apenas. 2 meses. 1 año, 2 meses, y entonces eso implica que estemos todavía muy aprendiendo como a la marcha de cómo es estar en una feria, cómo es estar en un museo, cómo no es estar en esos espacios. O sea, creo que esa es la cosa que sí nos puede unir. También creo que nuestro paso por la escuela en un momento determinado de la misma escuela nos puede llegar a vincular porque tenemos experiencias similares que se originaron en la escuela, ¿no? Como de que cada vez que puedo ver a Rebe o a Matías o a ti, Brenda, puedo decirte como, oye, este maestro, Ajá. lo que sea, porque lo entendemos bien. Ajá. Sí. Las problemáticas incluso de la escuela, o sea, las que Sí. atravesamos en nuestro tiempo, no sé, las clases híbridas, las clases virtuales, creo que sí nos vinculan bastante, ¿no? Creo que también fuimos como un poco como una antigeneración. Un experimento. Como, sí, o sea, sí, porque, o sea, fuimos la generación que le tocó entrar en pandemia y también fuimos la generación que tuvo como esta transición de la Esmeralda, de la antigua Esmeralda, como a lo que se fue convirtiendo, que nos tocó no tener dirección, o sea, como que nuestra generación tuvo como síntomas de como una no generación en el sentido que siento que sí faltó mucha comunidad para nosotros. Siento que la poca comunidad que se creó se fue creando en espacios fuera de la escuela, ya sea como por fiestas o porque pues sí nos caíamos chido, entonces sí tratábamos de procurarnos. Todo fue gracias a la convivencia fuera de la escuela. Pues sí, la Esmeralda, como que nuestra generación en particular, no ayudó a esa vinculación que tú mencionabas, ¿no? O sea, yo sé que no voy a ver a más de la mitad de la generación en la vida, seguramente. Sí, está No, bien pero fuerte justo- que yo no sé qué está haciendo la mitad de la generación. O sea, más de la mitad de la generación yo ya no le he vuelto a... No, justo a eso me refiero con la vinculación. El espacio que era la ESME, que no ofrecía redes tan chidas, originaba que buscáramos nuestros propios espacios de vinculación, que terminaban siendo la Casa de Rosas. Ahora bien, justo, ni siquiera es como un tip para las siguientes generaciones totalmente, pero es algo que también maestros nos lo enseñaron y nos lo formaron al final cuando estábamos en octavo, que era súper importante. Recuerden que tus compañeros y compañeras y compañeros no son nada más tus compas, también son tus colegas, tus futuros colegas que trabajan a la par, y entonces tú puedes, oye, yo, por ejemplo, o sea, ha habido veces donde justo yo le pido una receta a Rebe y viceversa, tú me pides alguna otra información y conectamos afuera. Sí está más difícil, pero recuerda hacer estos vínculos y pues cuidarlos, es lo más, intentar cuidarlos, claro. Carta a mi primer trabajo. Sofía Carreón Cervantes. Abril del 2026. Cuando estudiantes y estudiantas de artes, como irreverentes de pensamiento, tenemos la obligación de unirnos, acoplarnos o desobedecer al mundo que nos rodea y participar de sus extrañas formas por las que hay que ganarnos la vida, sucede una reacción química que no sé muy bien explicar, pero se siente en lo más profundo del estómago, sube al corazón y termina alojado en el cerebro. En mi poca experiencia, creo que el chiste está en encontrar el punto
donde tus principios se mantengan y los deseos crezcan. Por alguna extraña razón, sé, aunque no a ciencia cierta, que estuve cobijada. Me sentí bienvenida en tu casa, porque en ti habitan seres singulares que me enseñaron que el trabajo en comunidad pesa menos. Me voy satisfecha de lo que hice aquí y de las maravillosas personas que conocí, mis compañeras. A ellas les estaré siempre agradecida y en deuda por las bondades que me enseñaron a cultivar. Tenemos que ver lo significativo en cada una de las experiencias vividas y creo firmemente en la importancia de construir cimientos fuertes y amables para el camino que nos queda. Les deseo a todas eso, un lugar, o al menos el primer lugar en el que puedan sentirse suyas, al que puedan llegar y pensar que la labor que están haciendo les gusta. Deseo para todas lo mismo que quiero para mí, un futuro en el que no tengamos la necesidad de conformarnos con menos, que en cada espacio que pisemos se sienta nuestra presencia deseosa de aprender cosas nuevas y con la enorme capacidad de seguir asombrándonos una y otra vez más. Postdata. A partir de ahora, somos responsables de nuestro futuro. Que cada decisión que tomemos abra una grieta por la que podamos entrar con dignidad. Y recordemos que a donde queramos ir, siempre va a haber espacio para una persona más. Vamos a nuestro paso, sin prisa. Ya es 1 año, 2 meses que salieron. Pero ¿por qué seguimos midiendo el éxito en ferias, galerías o representación? Creo que es muy difícil no hacerlo en el sentido en el que, o sea, tal cual como los orígenes, entre comillas, como del arte, como lo conocemos y como lo practicamos, siempre ha estado totalmente conectado con medios de producción y económicos. O sea, si queremos pensar el arte fuera de estos lugares, también tenemos que pensar el arte desde lo que es. O sea, el arte siempre va a tener este factor económico sí o sí, porque así como lo marcan sus orígenes, siempre ha sido, yo creo. Pero nos hemos dado cuenta también que puede haber otros medios de expresión que no necesariamente tienen que estar ligado con estos medios de producción, ¿no? O sea, creo que lo hacemos así porque es como siempre ha funcionado y más bien creo que como nos toca a las nuevas generaciones, como pensar entonces en otros nuevos, pues, formas de pensar el arte tal cual, o formas de pensar otras expresiones artísticas fuera de estos, justo como hablábamos, de estos cánones y estas generaciones y estas instituciones. Yo siento que el campo del arte es un campo como muy falto de métricas, entonces a veces estas figuras, ¿no? Como las galerías o eventos como las ferias se vuelven como el parámetro, ¿no? Como para decir como, ah, sí le está yendo chido, ¿no? No le está yendo chido. Uh-huh. Pero también es, pues no sé, a veces siento que nos inclinamos a eso porque de alguna forma hay esta ilusión de que estando en estos espacios siendo representado por galerías uno va a obtener cierto grado como de estabilidad económica, emocional. O reconocimiento también. Sí, sé que siempre lo mencionan, especialmente las generaciones más adultas a las nuestras, que siempre están como, es que las redes sociales pues les cambian la forma en la que se ven a ustedes mismos. Y es absolutamente verdad. Hay una parte muy importante de que no solo nos medimos a través de las ferias, pero también de que estos espacios sí te dan una visibilidad que si quieres estar dentro de estos espacios, pues sí quieres esa visibilidad. Claro, no siempre te da la estabilidad que esperas y hasta las galerías lo saben. Uh-huh. Hay hasta veces donde justo hay tantas malas situaciones o malas historias al respecto. Pero lo seguimos midiendo por una parte, sí, porque hay una validación institucional que todavía hace que tu arte quede en los libros de historia, que quedes plasmado, que además te hagas eterno si puedes, que para muchos artistas es algo que quieren, incluyéndome a mí, I would fucking love that.
Pero sabemos perfectamente que también no es la única forma, pero es tener también que reaprender esta parte y pues no es contenerse, pero como satisfacerse con cada parte de este proceso. Si tú todavía no estás en una galería, si tú todavía no estás en un museo, si todavía no estás en todas estas cosas, primero no significa que no pueda pasar, pero después está la otra parte donde, pues sí, como decía Matías, hacer estos otros rumbos y decir como esto es válido por esto, por esto, por esto. Ahora bien, no a fuerzas tiene como la misma visibilidad que tiene estar en estos espacios institucionales, pero lo que más me parece importante es hacer esa decisión, casi una decisión, una postura política, decir como, hey, esto es lo que quiero para mi carrera, esto no es lo que quiero en mi carrera, ¿qué tengo que hacer para ir en estos? Y los dos aceptarlos como válidos, importantes, impactantes, porque todos tienen impacto distinto. O sea, puede haber como artistas que justo su impacto es a nivel social, entonces lo que hacen es talleres, por ejemplo. Y eso para mí también es muchísimo success. ¿Cómo dices success? Éxito. Y eso lo tenemos que hacer entre nosotros, como también romper esta idea como del artista así como consagrado, como, o sea, siendo que cuando eres más joven, o a mí me pasaba cuando era más joven, como que había como otros artistas que era como, güey, este artista les va súper cabrón, como expone un chingo y su chamba es súper increíble, y luego como que ya conoces a esa persona y hasta se hace como tu compa y está lidiando con los mismos pedos que tú tienes, y es como, pues sí está exponiendo y sí hace una chamba increíble, tiene una investigación preciosa y lo que sea, pero también está como struggling Sufriendo. también está, sí, también, o sea, tiene que chambear en otras cosas que no tienen que ver con el arte. Y incluso a veces que te represente una gran galería no es garantía de que vas a poder vivir de tu propia producción, ¿no? Pero creo que eso se aprende después cuando empiezas a relacionarte con estas personas que al principio veías lejanas, ¿no? No sé si me voy como atrás al tiempo, creo que mi forma de ver estas personas o de concebirlas hace varios años era como personas que pueden vivir de su producción, ¿no? Sí. Y creo que muchas veces confundimos estar dentro del circuito exponiendo, siendo representado por tal y tal, con la idea de éxito que a veces tenemos, es una persona o un artista es exitoso cuando vive de lo que hace. Entonces, cuando una persona tiene como esta imagen de estar exponiendo constantemente y así, como que inmediatamente hacemos esta conexión con esta idea. Cabe mencionar que, o sea, sí hay como un éxito que vemos con, sí, estás vendiendo tu obra a 50, 200 mil pesos y así, o dólares, pero también sí hay bastantes artistas que son exitosos de que haciendo arte en otros formatos, como podrían ser los tatuadores de nuestra generación, los que venden stickers, los que hacen libretas, o sea, pueden vivir de eso, o tú que haces joyería. O sea, claro. También es otra vía, otra producción, pero que absolutamente es parte del azar artístico. Uh-huh. Pero es que justo ahí entra este trip de no estar legitimado por la institución, ¿no? Como que vemos un poco menos valiosas ciertas cosas porque no tienen ese respaldo institucional, ¿sabes? Como que es a veces un poco más difícil plantearse a sí mismo que lo que estás haciendo vale la pena. O sea, bueno, a mí me ha pasado que a veces digo, güey, pues quizá estoy haciendo cosas demasiado X, no sé. Y lo triste es que la primera persona que tiene que creer en ti eres tú. Eres tú primero. Porque si no, de hecho, o sea, siempre había esta cosa, eso es otro tema, lo sé, pero de que siempre había esta cosa que nos decían al respecto de que los artistas que lo logran son los que siguen, y los que siguen, y los que siguen, y los que siguen. O sea, de que no hay forma de ser un artista, cualquier tipo de éxito, pero pues el punto es como encontrar la forma de seguir produciendo, de seguir creando, de seguir conectando. Eso creo que también lo veo con amistades más grandes que estuvieron en la Esmeralda, como les tocó a otras generaciones. O sea, ahorita que también estoy haciendo el servicio, como que veo, pues sí, el alumnado de ahorita. Y creo que antes también en la Esmeralda como que tenía esta cualidad de que se les trataba, o sea, obviamente tenía un chingo de pedos la escuela, pero se le trataba a la gente como artistas. Entonces había una cosa muy horizontal también entre artistas que convivían en la escuela y que trabajaban y daban talleres y les alumnes, porque güey, eras un artista, o sea, todos somos iguales aquí. Y en cambio creo que hay una cosa un poco menos horizontal ahora, más como maestros y alumnos y como que es más como una escuela, lo cual sí es una escuela, ¿no? Pero como el hecho de que te traten como que estás, es una dinámica, ajá, entonces creo que también como digamos que el
otra vez éxito entre comillas que han tenido como otras generaciones más grandes, como está justo esta generación como la de Marek y Wendy, como toda esta generación que salieron de la ESMI, ya todos habían expuesto en galerías muy cabronas y todo este pedo, pues era creo que en parte porque tenían como esta mentalidad como de, sí, somos unos rockstars, somos artistas, y se la veían como en la fiesta, ajá, ya se creían, ajá, pero porque se comportaban como tal también, y a lo mejor ese comportamiento no es el más chido, pero pues por algo tuvieron ese, de nuevo, éxito entre comillas que algunos artistas buscan, ¿no? Como ser representado, estar exponiendo, y entonces creo que también pues sí, como que ahorita la Esmeralda no está como propiciando tanto que la gente sienta que ya es un artista en el momento en el que ya está dentro de esta institución, porque al final de cuentas esta institución, o sea, sales de la Esmeralda y ya pues sí te da una cierta carta, pues o sea, si ves el 70% de las personas que exponen, al menos en Ciudad de México, salieron de la Esmeralda, o sea, sí es un chingo de gente. Sí, es una carta de introducción. Ajá. ¿Quién define que es un gran artista hoy? Con todo esto del respaldo de la institución y así, ¿creen, o sea, sería su conclusión de que la institución es el que define quién es el gran artista hoy? O el sistema. O otros artistas. No sé, porque justo de repente ahora estamos en este momento histórico donde en museos como en teoría muy prestigiosos exponen como... Crap. Ajá, no, y de repente como, no sé, como Kid Cudi hizo estas litografías como de un monito flotando y las vendió en Perrotán. Ajá, sí, fue como de que, güey, o sea, ¿qué hace como un rapero que, a ver, o sea, su música sí me gusta, ¿no? Pero ¿qué hace un rapero exponiendo unas litografías que están horribles, la neta, ¿Qué hace en hijo de Perrotán? Madonna haciendo pinturas piteras y ganando un chingo por eso? Sí, o sea, entonces de repente como que, ajá, estas galerías como muy cabronas o museos, creo que también como que Johnny Depp tuvo esta expo en el Brooklyn Museum, no, creo que fue el Brooklyn Museum, sí, sí, fue como, güey, ¿quién define al artista entonces? Yo creo que es su producción misma, ¿no? Hopefully. Estaríamos como rezando por eso. Pues yo creo que justo estamos en un tiempo, en una época, en un contexto que nos permite analizar un poco más la producción de cada persona y tomar nuestra propia decisión, ¿no? Como sobre si lo que estoy viendo vale la pena o no, en un sentido individual. O sea, creo que justo esta aportación de las redes sociales podría ser el fácil acceso como a información sobre artistas como alrededor de ti. Y no sé, creo que ya no dependes, por ejemplo, como de ir al museo a ver quién está, sino en realidad puedes ver tú qué te gusta y qué artistas quieres tú seguir, ¿no? Y qué trabajos valen la pena para ti y empezar como a indagar en eso, no sé. O sea, puede ser que eso funcione como para validar desde la parte como de nosotros artistas entre validándonos a each other, pero institucionalmente sí hay un peso de todas maneras enorme al respecto de quién es como un buen artista. Después pues regresamos a las partes donde la crítica del arte como que se está muriendo y en comparación con las épocas anteriores, o sea, me recuerdo a los expresionistas abstractos de Estados Unidos que el crítico Greenberg era quien los definió, los homogeneizó en comparación con los pintores socialistas rusos para especificar como estos son los buenos, estos son los más cabrones. Y después cuando ganaron la Guerra Fría todavía se asentó todavía más esta idea y por eso los conocemos y por eso sabemos su historia. Entonces, digo esta otra parte del crítico, porque como ya está desapareciendo algo, sí hay una dificultad con apuntalar si no es una institución quien te valida y te dice como este artista es increíble o es un gran artista o es un genio por estas razones, como no se da a conocer, o sea, no se da como comunicado de cómo este artista es increíble por esto y esto y esto, aunque nosotros lo hagamos también entre nosotros, o sea, puede ser otra cosita donde nosotros una de las opciones podría ser que sí le tomemos más importancia y auge a como esta red comunal que podríamos llamarla del buen chisme, pero de que sirve para algo, entonces es este conocimiento de entonces como compartirnos y decir como este es un gran artista por esto y como sí postularnos a que sea como pues un compartir, hacer este espacio como para los demás. El adiós no existe. Jalil Gibran. En verdad os digo, poesía, que el adiós no existe. Adiós. Si se pronuncia entre dos que nunca se encontraron, es una palabra innecesaria. Adiós.
Si se dice entre dos que fueron uno, es una palabra sin sentido, porque en el mundo real del espíritu solo hay encuentros y nunca despedidas. Y porque el recuerdo del ser amado crece en el alma con la distancia, como el eco en las montañas del crepúsculo. Les hablaba de que nosotros mismos, cuando una institución nos respalda o cuando entramos a lugares en los que sabemos que es un paso importante, pues nos sentimos bien, pero ese sentimiento no dura para siempre y nos volvemos a sentir insatisfechos. Entonces, ¿ustedes qué tanto creen que esas frustraciones moldean nuestra lectura de campo? Para dar opiniones, para leer las propias obras que existen en esos espacios o en otros espacios. Yo me acuerdo que era chistoso que cuando tuve mi primera exposición yo decía, no es suficiente. O sea, de que decía como, esto no alcanza para hacer mi primera exposición. Porque me acuerdo que era grupal y yo la sentía que todavía era muy escolar para hacer exposición. Entonces era como, no, tengo que hacer más, como si fuera como esta dopamina, pero bastante, como así me sentía así de que fuera un cigarro, ¿no? Así de que, esto todavía no, así de que necesito otra, así, no sé. Entonces pasa algo ahí. Sí, pues, o sea, creo que también, como tú decías, Rebe, como que te da una cierta seguridad, pero después de que termina como, pues otra vez regresa la incertidumbre, ¿no? Y además como que siento que para todos tenemos un momento en el que pensamos como, ok, si logro estar en este punto, voy a estar bien. Pero después llega como otro punto, y es como, ok, ya después que llegue ese punto, voy a estar bien. Y nunca llega porque es como lo mismo que hablábamos hace rato de esos artistas que tú eres joven, ellos son mayores y los ves que están exponiendo y crees que tienen la vida resuelta y no es cierto. Entonces es un poco como lo mismo, como, o sea, llegas como a estos puntos y es como, ok, a partir de este momento, o sea, como, ok, ya hice esta residencia, este lugar, esto ya va a hacer que me consolide. Y es como, pues, no, güey, o sea, sigues teniendo pedos con tu producción, con tu investigación, como todavía hay, o sea, el mercado es como muy abierto, hay demasiada competencia, como, o sea, aún así eso no te va a garantizar nada. Es que puedes desaparecer en un segundo. Ajá. Es que eso es como muy imaginario, o sea, no imaginario, pero sí no es tangible, ¿no? Como que ciertas cosas significan éxito y ciertas no, pero ¿quién dice eso? ¿Te vas a poner tú en ese lugar y te sirve? Porque al final del día, si te dedicas a esto, o sea, si tú eres un artista que produce, vendas o no, significa que tú crees en lo que haces, ¿no? O a lo menos que intentas producir para ti desde donde estás situada. Entonces, creo que no está muy lindo, muy chido meterse como en esos sacos, ¿no? Y es muy difícil porque tú ves en redes sociales, ves como artistas que la están rompiendo y que son de tu generación y tú no estás haciendo nada, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en tu vida? O sea, ¿puedes sostenerlo? ¿Y tienes el orden para hacerlo? O sea, tú... ¿Tienes sí, dinero para hacerlo? Ajá, como que hay muchísimas cosas que no tienes el control y que tienes que, pues no sé, como ponerte en tu presente y decir como esto es lo que hago, esta es mi producción, me gusta o no me gusta. Tiene más que ver contigo misma que con el afuera. Y más bien es como qué tanto tú permites que el afuera te influya y te haga sentir menos o te haga sentir más, ¿no? Y es una realidad, ¿sabes? Como que no hay cosas que puedas controlar todo el tiempo. Y lo único del que puedes hacerte cargo fuera de control es desde dónde haces las cosas, ¿no? ¿Las haces para ti o no? ¿Y te hace sentido o no? Porque si estás como buscando solo como esta aprobación institucional, de redes, de lo que tú quieras, pues te pierdes. No fuerzas es perderse, sino es como tú tienes que saber exactamente por qué lo estás haciendo de esa forma. O sea, de que sí podrías decidir hacerlo absolutamente para las redes sociales y hacer todo un artistón que es conocido como en línea, que tiene ese auge ahí y hasta crea un mundo ahí. Pero solo considera cuáles son tus metas y cuál es tu propósito. Creo que primero tendríamos que hablar como de qué es el éxito realmente para cada uno. Creo que a veces estas cosas se relacionan con que, bueno, hablo por mí, como muy personalmente, a veces ni siquiera sabes qué estás haciendo o hacia dónde vas o qué realmente es lo que quieres. Entonces, cuando llega una oportunidad chida, se siente como una especie de triunfo, una victoria chiquita, y luego regresas otra vez a la incertidumbre, pero de no saber hacia dónde estás yendo, ¿no? Entonces, como no tienes realmente una idea formada de hacia dónde vas,
estas cositas que son muy placenteras y muy satisfactorias como que te empiezan a distraer hacia la emoción del momento, ¿no? Y al final se siente como si te fueran acercando poco a poco a esta idea de éxito, entre comillas, de estar exponiendo, de vivir de tu trabajo, de solamente dedicarte al arte, porque pues te dan validación institucional, pero nunca se sienten como suficiente porque no estás alcanzando por completo como esta idea, o sea, en la totalidad nunca estás llegando a algo como que ya te consolida así para siempre, ¿no? Entonces, como que está esta constante, tengo que seguir, porque esta oportunidad no me acaba. Ajá. ¿Sabes? Una de las cosas que fui aprendiendo haciendo exposiciones el año pasado fue que, además de que puedes tener una meta de sí estar en esa exposición y estar, esta grupal tiene artistas que me han interesado por mucho tiempo, justo, o sea, experiencia personal, estuve en una exposición el año pasado curada por, tú también, Matías, estuvimos los dos en una exposición curada por Abraham Cruz Villegas, que fue una oportunidad increíble, que además justo amor de persona, el Cruz Villegas, y pues había nombres que he escuchado desde que soy pequeña, Graciela Iturbide, Roberto Turnbull. Por una parte yo estaba como, ¿cómo estar en una exhibición con esta persona? Pero cuando llegué a ver la exposición, además de que sí estaba como encantada con la curaduría, sí había una parte de mí que decía como, pero justo es que todavía no conozco a estas personas. O sea, sí estamos como de que nuestras piezas están compartiendo un espacio, pero después pensé, ¿cuál sería una meta que yo quiero? Si yo quiero una meta específica que sí me pueda satisfacer, hopefully, que aunque quiera tener este prestigio o lo que sea, decir, pues una de mis metas sí sería como tener una buena plática con Graciela Iturbide y no solo estar compartiendo un cuarto. O sea, una parte que podríamos considerar para nuestra generación, pero también para las futuras, inclusive las que están arriba de nosotros. Es decir, como cuáles son tus metas específicas, desde que pueden ser los gustitos de hedonistas pequeñitos, hasta como, pues sí, pues los que son como formalmente como económicos y dónde estás presentando y así. Pero también, no sé, algunas veces hay que poner otras metas también que sean como aparte del simple hecho de exponer, aparte del simple hecho de ser visto. Me hubiera encantado conocer a Graciela Iturbide esa vez, por ejemplo. Pues también ha habido casos de otros artistas donde desaparecen por un rato y luego regresan. O sea, gracias a que se fueron un rato como de todo el circuito artístico, trabajan más en sus cosas y hacen un comeback cabrón. Ajá, sí. O sea, Emma cuando se salió de la ESME, pues como que estuvo un rato, o sea, le estaba yendo muy bien, luego como que se salió, estuvo muy en su onda y desapareció como por un par de años. Y ahora la está yendo cabrón otra vez, ¿no? Entonces, no pasa nada si decidimos como, ok, este año quiero dedicarme a cultivar gallinas. Cultivar. A sembrar. Para salir de la tierra. Sí las veo. Sí las veo. Sí, o de repente es como, güey, a ver, yo soy, o sea, me mama la madera, ok, voy a dedicarme a ser carpintero un año entero, como, ok, esta vez solo quiero hacer piezas utilitarias, o como, y después puedes regresar, o sea, también es más difícil desaparecer una vez que justo vas ganando más valor institucional, entonces creo que también ahorita que somos jóvenes tenemos esta libertad de poder desaparecer un rato, que no nos da miedo hacerlo, y poder regresar con... Más fuerte. Sí, exacto. Sí, es que nuestro verdadero enemigo es la idea del éxito, güey. Creo que es lo que no te permite poder a veces ver las posibilidades fuera de un circuito en el que ya entraste, porque te da tanto miedo que se te escape. Siento que en todas las áreas como hay aspiraciones profesionales, ¿no? Y personales, que a veces o te impulsan o te limitan, ¿no? Como de hacer ciertas otras cosas. Particularmente en el circuito del arte hay una, no creo que deslegitimación sea la palabra correcta, pero creo que hay algo así similar en pensar las otras actividades fuera de producción artística, ¿no? O sea, yo sé que La Esmeralda es una escuela de producción artística, pero también creo que hay muchas posibilidades que a veces simplemente no contemplamos porque pareciera que no nos dan el mismo estatus o la misma validación o el mismo... el arte. Volvemos a esa pregunta. También hay una cosa bien importante que me frustra mucho, que es esta parte donde la producción, especialmente cada vez que te estás metiendo más al mundo del arte, ya de estar en ferias y así, es una producción extremadamente rápida. O sea, de que hay un punto donde tienes que hacer cosas en 2 meses, en 1 mes, tienes 3 semanas para hacerlo, tienes máximo, y para personas de nuestra generación todavía no nos tocan los proyectos donde tienes 6 meses, todavía nos tocan los de que máximo tienes 3.
Y eso, justo como lo que decía Matías, sí es bien importante como que nos demos la oportunidad de desaparecer de vez en cuando, especialmente para cuando es un proyecto que tú sabes que necesita más tiempo. Y está bien decidir que eso no está listo para exponerse. Está bien poner el pie algunas veces y decir, no quiero. Es que es más que no querer por frivolidad. Es de como, esto no está listo para verse y no tengo que estar tampoco produciendo al auge en lo que lo veo en redes sociales. Y me parece importante que si todos estos temas justo tienen pesos, entonces, ¿qué decidimos nosotros hacer para decir como, esto no quiero que me pese de esta forma, entonces voy a tomar esta acción al respecto? Que es, en ese caso, tomarnos nuestro tiempo para algunos de nuestros proyectos que son importantísimos y darles su tiempo de vida y que se engendren bien. Y por otro lado voy a dar otro ejemplo que es el simple hecho que en México institucionalmente no nos pagan por exponer, pero eso debería ser ilegal. O sea, debería ser como de que poco a poco nosotros podamos poner parámetros y entonces pongamos el pie y decir como sí necesitamos que nos vayan pagando por exponer, porque no solo se hace ya en otros países, sino eso sería solventar a la cultura bien. Y entonces, si nosotros no lo imponemos, ¿quién lo va a hacer? Aunque de miedo, aunque ya no te quiera exponer ese museo, pero maybe otro sí. O sea, hay muchísimas cosas, pero entonces, ¿qué pasos ponemos? Y si los ponemos colectivamente, todavía mejor. La Esmeralda presentó Espacio Manifiesta, Egresades 2024. Los brotes de la semilla, parte 1. Nos escuchamos en la segunda parte.